No apartes tu rostro del pobre, es el lema de la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra el 19 de noviembre del 2023. Este texto sacado del libro de Tobías, capítulo 4, versículo 7, nos recuerda esta historia de un exiliado. Sufre esta ceguera accidental que lo acerca más todavía a la experiencia de los pobres. Esta experiencia lo hace particularmente sensible y acogedor de sus hermanos más pobres. Y dice el Papa, la ceguera de Tobí será su fuerza para reconocer aún mejor las numerosas formas de pobreza que lo rodean. Así desde el principio, Tobí nos invita a salir de nuestra cómoda indiferencia. Y cito el texto, lo que dice el Papa Francisco en el punto 3, completo, que es precioso, dice esto el Papa. Tobí, en el momento de la prueba, descubre su propia pobreza, que lo hace capaz de reconocer a los pobres. Es fiel a la ley de Dios y observa los mandamientos, pero esto no le es suficiente. La atención efectiva hacia los pobres le era posible porque había experimentado la pobreza en su propia carne. Por lo tanto, las palabras que dirige a su hijo Tobías son su auténtica herencia. Y le dice esto, Tobí a Tobías, no apartes tu rostro de ningún pobre. En definitiva, cuando estamos ante un pobre, no podemos volver la mirada hacia otra parte, porque eso nos impedirá encontrarnos con el rostro del Señor Jesús. Y fijémonos bien en esa expresión de ningún pobre. Señala eso el Papa. Ningún pobre. Cada uno de ellos es nuestro prójimo. No importa el color de la piel, la condición social, la procedencia. Si soy pobre, cuando puedo reconocer quién es el hermano que realmente me necesita. Si soy pobre, puedo reconocer quién es el hermano que realmente me necesita. Se necesita hacer la experiencia de la pobreza para poder reconocer al hermano que necesita. Y sigue diciendo el Papa, estamos llamados a encontrar a cada pobre y a cada tipo de pobreza, sacudiendo de nosotros la indiferencia y la banalidad con las que estamos acostumbrados, escudados en un bienestar ilusorio. Es decir, el pobre nos ayuda a salir de esta ilusión del bienestar. Y el Papa señala también que en esta cultura actual los más frágiles son los jóvenes pobres. No solamente los pobres en general, sino que hay una fragilidad particular en los jóvenes. Y dice esto el Papa, ¿cuántas vidas jóvenes truncadas y frustradas por falta de oportunidades o por la falacia prometeica de la sociedad de consumo? ¿Cuántos pobres, jóvenes pobres? Y esto nos recuerda a Puebla, el documento de Puebla de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en el año 1979. Va a decir esto Puebla en ese momento, Los pobres y los jóvenes constituyen, pues, la riqueza y la esperanza de la Iglesia en América Latina y su evangelización es, por lo tanto, prioritaria. Es prioritario mirarlos a ellos. No debemos apartar la mirada de los pobres y de los jóvenes excluidos de la participación social y eclesial. Estos jóvenes y pobres no son personas aisladas, sino comunidades enteras que no encuentran su lugar en la iglesia y en la sociedad porque hay otros que no lo dejan. Invitamos a los pobres y a los jóvenes, pero sin salir de nuestros lugares
para dárselos a ellos, ¿no? Un poco nuestra comodidad y nuestro atornillamiento a veces a los lugares de conducción, de poder. Invitamos, sí, pero en el fondo yo quiero seguir teniendo la manija de esto, ¿no? Desde luego, no es un mensaje explícito esto, ¿no? De no darle lugar, sino que hay mecanismos muy sutiles para lograr esta exclusión. Una de las formas es la centralización que provoca nuestro clericalismo, de lo cual el Papa habla mucho. La centralización garantiza que el poder y la conducción estén siempre en manos de aquellos que están cerca del centro. Un ejemplo de esto lo encontramos en cierto tipo de conducción institucional, ya sea política, social y eclesial, que gira en torno a los mismos personajes y que parece imposible que alguien con nuevas ideas pueda ocupar lugares de relevancia en la toma de decisiones. La centralización garantiza un lugar de poder y no un servicio que involucra a todos. Sin duda, la Iglesia, encarnada en el mundo y en el tiempo, no escapa a esta lógica centralizadora que se llama clericalismo. Con esta lógica es muy difícil que las comunidades jóvenes y pobres, de jóvenes y de pobres, que están en las periferias, tengan la oportunidad de ocupar un lugar de protagonismo y de conducción, porque nunca van a estar cerca del centro. Es fundamental poder trascender esto, poder dar un giro en todas nuestras instituciones. Este giro en el que se coloca a la periferia en el centro es clave para vivir en serio la fraternidad. De ahí que el Papa Francisco insiste en salir del centro e ir a las periferias, porque desde las periferias se ve mejor el centro, lo dice el Papa. Estar presente en las periferias nos ayuda a ser autocríticos y críticos de las relaciones y aspiraciones de poder que se dan en el centro. A veces estar corrido un poquito en la periferia nos libra de todas esas intrigas de poder, de a ver quién va acá, quién va allá, que son propias de la discusión de los que están en el centro y que no ven lo que pasa afuera, que no tienen incluso los pies en la realidad. Esto exige de nosotros un giro necesario en la caridad. Hay que poder salir de la mera asistencia a la fraternidad. La asistencia es buena, sin duda. La ayuda al prójimo es buena. Pero cuando eso genera dependencia, se desnaturaliza la relación fraterna. Cuando el pobre no logra educarme en la fraternidad y por el contrario, yo sí logro domesticarlo para que sea agradecido cada vez que le doy algo, lo que estoy haciendo es humillarlo en su dignidad más profunda de hijo de Dios. Ayudamos a muchas personas y familias, generamos vínculos con ellas y las acompañamos en todas sus necesidades. Y ellos nos agradecen. Pero, ¿en qué momento esas familias me han ayudado a mí y me han acompañado en alguna necesidad? La reciprocidad. O sea, yo siempre estoy dando y me gusta estar en la posibilidad del que tiene y el que da y acompaña, y no siempre en el lugar de dejarse acompañar por estas familias pobres, por los pobres. Si el acercamiento al otro a través de una ayuda concreta en lo material no me lleva a una reciprocidad, entonces el vínculo sigue siendo asimétrico. Y todo vínculo asimétrico conlleva dependencia y superioridad de uno sobre otro, aunque no lo digamos, esto existe. Es una relación de poder y no de fraternidad. Cuando hay asimetría es relación de poder más que de fraternidad. El asistencialismo es una sutil forma de ejercicio de poder donde uno se coloca en el lugar de quien sabe mejor lo que el otro necesita. Aunque digamos mucho, y lo decimos, nadie es más que nadie, o que yo no soy más que nadie, lo decimos, nadie es más que yo no soy más que nadie, si mi relación con el pobre y el vulnerable es siempre de asistirlo y no dejarme ayudar por él,
lo que expreso tan hondamente en palabras queda desdibujado en mis acciones, ¿no? También lo que escuchamos en jornadas anteriores. No amemos solo de palabra, sino con acciones, sacado de la carta de San Juan. Entonces, pongo ahí un ejemplo, una actividad universalmente difundida, es uno de los tantos ejemplos que podemos tener en la iglesia, una de las tantas actividades caritativas. Por ejemplo, en Cáritas, el roperito, eso está en todas las cáritas parroquiales, el roperito. El roperito es muy importante y cumplirá su misión si él mismo es la oportunidad para dar el salto a la reciprocidad. El día que un pobre se sienta orgulloso de invitarme a comer a su casa, el día que un enfermo se sienta útil dándome una palabra de aliento o rezando por mí en algún momento difícil, el día que un joven que ha tenido problemas de consumo de drogas me ofrezca su experiencia para ayudar a otros, es ese día en que el pobre, el vulnerable, el joven viene y ofrece a mí algo, podremos decir que hay reciprocidad. El día en que me descubra pobre y necesitado de otro pobre, habré transitado y comprendido la experiencia de Tobit. Otro ejemplo de reciprocidad lo tenemos, por ejemplo, en la Escritura, en el diálogo de Jesús con la samaritana, en el capítulo 4 de Juan. Es la amistad, la fraternidad que nace de la necesidad de Dios. Dios tiene sed de nuestra sed, se presenta como necesitado para que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de Él. Qué fabuloso. Jesús, que empieza este diálogo con la samaritana, ¿cómo lo empieza? Pidiéndole agua, con una necesidad. El diálogo de Jesús, el diálogo con Jesús, empieza a partir de la necesidad de Jesús. Jesús como necesitado, ¿no? Por eso nuestra oración no puede ser simplemente partiendo desde nuestro lugar de bienestar y confort. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser amigos de los pobres, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Esto es el Papa Francisco, lo dice en su documento Evangelii Gaudium. Y esto lo aprendemos de escuchar a Jesús y aprender de Él a través de sus palabras. Jesús no solo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Él es el siervo sufriente de Yahvé, el Anahuim, ese término del hebreo, los pobres de Yahvé. Él es el Dios rico que se hizo pobre para enriquecernos. Lo escuchamos en la jornada anterior, tomado de la segunda carta de los Corintios. Y decía esto el Papa en ese momento: hay muchas pobrezas de los ricos que podrían ser curadas por las riquezas de los pobres, si tan solo se encontraran y se conocieran. La reciprocidad. La reciprocidad garantiza ese mutuo enriquecimiento. Y terminamos citando incluso al Papa Francisco en su documento Evangelii Gaudium, ¿no? El Papa expresa que la cercanía con los pobres, los que sufren, los excluidos de la sociedad, es algo inherente a la fe cristiana. Esto no es una opción de algunos pocos. Decir, bueno, esas personas tienen el carisma. A veces decimos, ella tiene el carisma para trabajar con la gente, tiene el carisma de la caridad. No es cierto. Y dice el Papa: de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siendo cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer este camino de fe. Que así sea.